Hola mis queridos hermanos de la iglesia local y de todos los que nos escuchan por internet, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos considerando el estudio del libro de Zacarías y ya vamos en el capítulo 9, en donde viene, según el título de las sociedades bíblicas, dice castigo de las naciones vecinas. Y entonces Dios pone o habla aquí una profecía contra las naciones filisteas, de cómo Dios les va a quitar el poderío, etcétera, etcétera, y cómo le va a dar poder a Israel para gobernar sobre esas naciones. Y veíamos varios detalles. El primer detalle importante es en donde Dios manda, dice, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Y Dios da un mandamiento a toda la humanidad de que nuestros ojos deben mirarlo a Él, al Dios único, al Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios de Israel, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y al Dios y Padre nuestro. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el creador de todas las cosas, no hay otro. Y veíamos que uno de los pecados más grandes con respecto a esto de Israel es que cuando él entró en otros territorios, Israel entró en otros territorios, ellos se mezclaron con aquellas gentes y empezaron a adorar a sus dioses. Esto quiere decir que Israel no tenía todavía en su entendimiento quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quién era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto y quién era el Dios que les había prometido aquella tierra en las promesas hechas a Abraham, ¿no? La tierra prometida, y que ellos la iban a poseer. Entonces ellos pensaban que tenían su Dios de Israel, o sea, él es nuestro Dios, el Dios de Israel, pero a pesar de que se les había dicho que era el único que hacía maravillas, que fuera de él no hay otros dioses, que Dios en el decálogo, en los 10 mandamientos, le había dicho a Israel que era un Dios celoso, que era fuera de él no había otro Dios y que no adoraría a otra deidad, a otro Dios, porque no existe otro Dios, excepto Dios, el Dios de Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, es el único Dios que hay. Entonces ellos, al mezclarse con las otras culturas, empezaron a adorar a otros dioses, y yo me imagino que en su ignorancia, porque el pueblo era muy ignorante, esa es la verdad, el pueblo de Israel era muy ignorante de Dios, como lo sigue siendo ahora. Ellos dijeron, bueno, pues nosotros tenemos al Dios de Israel, pero aquí está el Dios Ecrón, el Dios Belcebú, está el Dios, la diosa fulana y los dioses sutanos. Y entonces ellos adoraban a Dios, pero adoraban otros dioses también, o creían que adoraban a Dios, y dice Dios, esto yo no lo tolero. Entonces Dios da un mandamiento a la humanidad, Dios da un mandamiento a su pueblo. Dice, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Y entonces comienza a hablar de todas esas cosas. Y comienza a hablar de Ascalón. Veíamos que perecería el rey de Gaza y Ascalón, que no sería habitada esta ciudad. Ascalón, Asdod, Ecrón, Gaza y Gat, que son las 5 ciudades filisteas en Palestina. Y aquí habla, la que será desolada es Ascalón, y la que será habitada por un extranjero y no por ellos mismos es Asdod. Dice, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Ahí nos quedamos la vez pasada y vamos a continuar hablando del versículo 7 del capítulo 9 de Zacarías. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar en esta hora delante de ti, reunidos en espíritu y reunidos a través de este medio, Señor. Tú sigues proveyendo tu palabra, Padre, y tú sigues proveyendo, Señor, el entendimiento de ella a través, Señor, de los mensajes que se dan por este medio los miércoles, los sábados, Señor, y los domingos. Te rogamos, Señor, en esta hora que en tu gracia y en tu misericordia nos permitas avanzar, Señor, en esto que estamos estudiando del profeta Zacarías. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos guíe y ponemos, Señor, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestros ojos, Señor, delante de ti. A ti te miramos, Señor. Miramos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Bendito seas, mi Señor Jesús, Señor nuestro.
el Señor de la iglesia, aleluya. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esta hora. Dependemos de ti, Señor, para el entendimiento de la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 7: quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará, acuérdense que estamos hablando aquí de Gaza, de Ascalón, estamos hablando, bueno, la Biblia está hablando de todo eso, de toda esta situación. Y miren esto que también lo dicen otras profecías: aún en medio de los filisteos habrá un remanente que crea en Dios, que le siga a Dios y que se van a unir a Judá y a participar del ejército de Judá. Hay profecía que habla acerca de esto y vamos a ver lo que Dios habla. Esa es una profecía de Dios y mírenlo, dice: quedará también un remanente, ¿no? Porque de todas las naciones, el Señor dijo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, Él tendrá, mis hermanos, algunos, de todos ellos, Él tendrá algunos que son de Él, y entonces ese es el remanente de Dios que quedará de estas ciudades, ¿no? Decíamos la vez pasada, de la Pentápolis, o de las 5 naciones filisteas, para servir a Dios y que se van a unir con Judá. Perdón. Y entonces dice así: y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Ahora, aquí nace una pregunta: ¿quién era el Jebuseo? Bueno, el Jebuseo eran los descendientes de Jebús, uno de los hijos de Canaán que fueron después vencidos por Joab bajo el gobierno de David, y se convirtió en Jerusalén, la capital de Israel y de Judá. Entonces, Jebús, que era uno de los contrarios, resultó siendo conquistado, dominado por Israel en los tiempos de David y en los tiempos de Joab, y dice aquí el Señor que eso es lo que va a pasar con Ecrón. Ecrón era la ciudad de Belzebú, pero será como el Jebuseo, es decir, pasará a ser una ciudad del reino de Dios, porque Belzebú no es Dios. Dios es Yahvé, aleluya. Él sí es Dios, Belzebú no es Dios. No Belzebú, no Baal. Entonces acuérdense que cuando empezamos a hablar de esto, veíamos que estamos en esa guerra y nosotros no podemos permitirnos arrastrar por el humanismo masónico, del globalismo, del anticristo. Nosotros sabemos quién es el único Dios que va a reinar sobre todos esos lugares donde han reinado demonios. El Señor que le dijo a Israel: entren en la tierra y tómenla y barran el nombre de sus dioses, porque estamos en una guerra, no estamos en lo que ahora se usa en componendas ecuménicas, no estamos tratando de ver cómo el ecumenismo se acopla, no estamos en eso, no estamos en un rollo globalista, estamos, mis hermanos, a la vueltecita de Armagedón. Ahí estamos, en la esquinita. No podemos seguir como nos enseñan los humanistas o las universidades, según la UNESCO, según Lucy Trust ahí de la ONU, ¿no? De gente masónica, luciferiana. Nosotros somos cristianos definidos, no ecuménicos. En estos tiempos hay que ser muy claros en todo eso. Entonces dice acá el Señor en el verso 8: cuando el gobierno de Dios, es decir, cuando el gobierno de Dios aplaste la cabeza de la serpiente y le pase a Ecrón lo que le pasó a Jebús, que de ser de los cananeos pasó a ser capital del reino de Dios, Jerusalén, y entonces Ecrón será como el Jebuseo, dice el Señor, así. Entonces, bueno, ya cuando el Señor haya reconquistado la tierra, porque cuando Él hizo al hombre, mis hermanos, ya el diablo era el diablo, acordémonos de eso. Los demonios ya eran demonios. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, había que hacer algo: guardar el jardín donde ellos iban a habitar. El hombre, creación de Dios, a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, el Hijo, con un alma y con un espíritu, tenía que guardar el jardín del Edén, ¿no? No de espinos, porque no había espinos antes de la caída del hombre, pero tenía que guardarlo de Satanás, que quería entrar por medio del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por medio de ese árbol él quería entrar. Acamparé, y ustedes saben quién habla aquí. Él es el que
el que acampa, alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga. Es decir, como un muro alrededor de su casa es el campamento del Señor. Qué precioso es. Nosotros estamos en ese campamento, estamos dentro de aquella muralla de Dios cuando estamos en Cristo, cuando caminamos con Cristo. Y es como un muro para esa casa, es el campamento del Señor, dice, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Después de esto, viene una sección mesiánica, viene una parte que habla del Mesías, estamos bien bastante, pero quiero que antes de entrar a esto, para completar lo que estamos viendo, vamos a ver algo que es interesante. Para tratar de cerrar esto con alguna comprensión, hay unas profecías que nos pueden ayudar mucho, que son semejantes, incluso eso que estamos viendo pues podría ser parte de todo lo que estamos hablando, pero lo va a completar. Entonces, vamos a leer algo, no tanto por ser una lectura, sino por los versículos que están en esta lectura, que vamos a leerla ahí en la Biblia. Entonces, déjenme ver aquí una cosa importante para poder continuar. Vamos a hablar aquí algo sobre la situación en Palestina. Déjenme ver acá. Bien. A ver, déjenme ver cómo redondeamos esto. Hay países, mis hermanos, que han estado de América Latina, que han estado como en la presidencia de la Organización Mundial de los Países No Alineados. Y este presidente de un país sudamericano, de la Organización Mundial de los Países No Alineados, le tocó el turno a este país sudamericano y se fueron a meter a los asuntos de Palestina, a los asuntos de Israel y Palestina, la misma cuestión que existe hasta hoy. Entonces, el Señor va a hacer algo en los últimos tiempos con personas que van a poder demandar esto. Y hubo alguien que le escribió a este señor presidente de la Organización Mundial de los Países No Alineados y le mostró las profecías, y entonces a este presidente de este país sudamericano le advirtieron que cuando se fuera a Israel no solamente tuviera en cuenta los documentos de la ONU, sino que tuviera en cuenta la palabra de Dios. Eso es interesante. Yo aquí tengo ese artículo. Entonces, esto se lo hicieron llegar por dos fuentes. La primera de él, con quien se reunieron en el norte en un lugar ahí, que es, le hicieron llegar a través de un pariente esta situación y le hicieron llegar los documentos para que él pudiera considerar en su visita a Israel y a Palestina las profecías de Dios. Entonces quiero leerles esto porque es como una especie de extensión a esto que estamos estudiando para enriquecer esto de Zacarías en este punto justamente, y creo que ahorita es bueno tomar en cuenta esto. Carta al señor presidente de la Organización Mundial de Países No Alineados, doctor fulano de tal, ¿no? Acerca de la cuestión de Palestina. Entonces se le envió y con copia a la embajada de Israel, etcétera, etcétera.
Dice, saludándole atentamente con motivo de su inminente viaje a Palestina, nos ha parecido bien respetuosamente informar al señor presidente en su calidad máxima representante de la Organización Mundial de Países No Alineados de ciertos elementos de juicio que consideramos importante solicitar a su presidencia se digne tener también en cuenta, además de los obligados, pero meramente intrahistóricos, seculares, pragmáticos y humanistas. Como bien lo sabe el señor presidente y también sus respetables asesores, el contorno de la situación en el Medio Oriente está conformado por una serie de factores geopolíticos, históricos, culturales, filosóficos y religiosos, pero el meollo dentro de esos contornos, según la consideración ahora trascendente, es el asunto religioso. Fíjense, aquí es interesante porque hay cristianos que piensan conforme a lo que está pasando en todo el planeta, ¿no? Y están comprometidos con su país, cristianos, en la participación que tiene su país con respecto a toda la cuestión de la globalización. Y yo creo que, fíjense, ellos no le hablan de que recibe el don de lenguas, de que el Señor te ama, que te voy a imponer las manos, no, le plantean las cosas de una manera muy interesante. Dice, las presiones sobre su presidencia para utilizar a esta como pieza de la estrategia de la configuración diplomática de la guerra cultural seguramente han enseñado al señor presidente la necesidad también de prudentes consideraciones totales en lo posible. De nuestra parte también, pues, no podemos dejar de cumplir nuestra responsabilidad, siendo usted el representante de tantas naciones en esta área y en esta coyuntura, de hacerle llegar igualmente estos otros elementos de juicio a fin de que, según su gestión, se acerque a tener un significado trascendente, para lo cual creemos que Dios le ha conservado la vida y la entereza en medio de muchísimas pruebas en función de ese lugar histórico que usted ocupa ahora a fines del milenio, en medio del amplio cuadro que todas las religiones llamarían profético. Como también usted, señor presidente, y sus asesores también lo saben, no sería sabio ni prudente ignorar la historia, las implicaciones presentes y futuras de toda índole respecto a cualquier participación en los asuntos del Medio Oriente. Recordemos solamente, por ejemplo, los encumbrados lugares históricos y las posteriores desolaciones de ciudades y reinos como los de Nínive, Babilonia, Tiro y Edom, en el remoto pasado y, por ejemplo, Alemania en lo reciente. Todo aconteció fielmente según lo anunciado por la inspiración divina de los profetas de Israel, los cuales tampoco fueron parciales con su propio pueblo, al cual amonestaron, y sus amonestaciones se abatieron seriamente por siglos sobre el pueblo y la tierra. Pero el destino de Jerusalén y el remanente de Israel no es desolación, según el mismo Dios que tan claramente habló de Nínive, y ahí está, de Babilonia, y también ahí está, y de Tiro, y también ahí está, y de Edom, que ni siquiera podemos decir ahora dónde está, pero los otros ahí están. La dispersión del pueblo judío por su pecado y por la consideración divina a las naciones, su singular historia de sufrimiento y supervivencia, su profetizado retorno a su tierra, su guerra con sus vecinos, su recuperación de Jerusalén, su angustia presente y mayor en el inmediato futuro hasta el retorno del Mesías, todo y más ha sido providencialmente conducido por la mano de Dios conforme a las provisiones proféticas. Y ahora está usted ahí, señor presidente, a punto de dar un paso trascendental, con un significado trascendental, no solamente para usted como persona, sino para todos los involucrados en la más singular coyuntura global de fines del milenio. ¿Podrían los atalayas dejar de hablarle de Palestina? ¿No sería su silencio una fatal omisión? ¿Menosprecia usted, señor presidente, neciamente la voz de los profetas? Porque no hablamos aquí de las modernas alucinaciones y tristemente humanas mistificaciones de mentes afiebradas y delirantes, sino que le hemos de citar la voz y la pluma de aquellos que la historia ha consagrado con respeto y reverencia, porque su palmaria exactitud es evidente a cualquier persona honesta. Le citaremos a David, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Joel, a Amós, a Sofonías, a Zacarías.
soporte por favor, señor presidente, y sus dignos asesores, esta memoria desentrañada desde los arcanos de los profetas de Israel, profecías de Yahvé por Isaías. Y entonces dice Isaías 14, le leen la profecía de Isaías, no la voy a leer, pero ya ustedes la pueden leer, 14, 29 al 32, en el año en que murió el rey Acaz, que fue esta profecía, no te alegres tú Palestina, etcétera, etcétera. Entonces vemos que otra profecía que leen es Ezequiel 25, 15 al 17, así ha dicho Yahvé, Adonai, ¿no? Por lo que hicieron los palestinos con venganza, y otro pasaje de profecía por Amós 1, 6 al 8, donde habla ahí de Gaza y toda esa situación. Y luego Joel capítulo 3 del verso 4 al 17, se lo leyeron también al presidente, y le hablaron acerca de Romanos, de Zacarías 9 y todas esas profecías, ¿no? Entonces, qué interesante es que otra está en Sofonías capítulo 2, 4 al 7, que estos cristianos, cuando su presidente de este país fue a representar a los países no alienados, este grupo de cristianos le hicieron ver la importancia que tenía al ir a ese lugar en Palestina y Israel para poder determinar una situación. Entonces, vemos que se le hizo conciencia de esto que estamos hablando aquí y de lo que está hablando aquí el profeta, ¿no? Y ellos sellan así, agradeciendo su deferencia y la de sus asesores, ¿no? Se suscribe en Jesucristo, fulano y tal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, le mandaron esta carta al presidente, su presidente de este país. Vamos al capítulo 9 y con la ayuda del Señor vamos a continuar viendo esta parte de Zacarías. Esto se los dije nada más para poder cerrar esta parte en donde un país representó a Palestina y los cristianos, conscientes de todas estas profecías, le escribieron a su presidente, ¿no? Para que considerara de una manera seria lo que Dios está hablando, no como una religión, no como un punto de vista histórico, fanático religioso, sino como con un punto de vista válido en la historia, que es lo que estamos hablando justamente aquí. Entonces, acuérdense que estamos aquí viendo estas cosas justamente. Bien, en esta parte del capítulo 9 que viene, del versículo 9, perdón, que viene una parte importante acerca de el Mesías. Quiero que vayamos a leer tranquilamente, o sea, no tan rápidamente, lo vamos a ver, las palabras de Dios por medio no solamente de Zacarías, sino que tomemos en cuenta que esta era una época de restauración en el Antiguo Testamento y que Dios está utilizando su palabra avivada para hablarnos a nosotros, así como les habló en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, y que lo usa ahora Dios para hablarnos a nosotros a lo largo de los tiempos. Y esa es una expresión que usa el profeta Habacuc y que se cumple también en el profeta Zacarías, ¿no? Que solamente para que lo podamos recordar y lo tengamos en cuenta, vamos ahí a Habacuc. Antes de Zacarías está Ageo y antes de Sofonías está Habacuc. Entonces, desde el capítulo 3 del profeta Habacuc, dentro de esa visión de la segunda venida del Señor, hay unas palabras, mis hermanos, iniciales en el verso 1 y 2 de esta oración de Habacuc sobre Sigionot, que quiere decir instrumento de cuerda. Una vez hablamos de esto, ¿no? La profecía de Habacuc en el capítulo 3 es una oración inspirada por el Espíritu Santo a la cual se le puso música. En los primeros dos versículos dice oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, que es
insisto, una palabra hebrea plural femenina que significa canción sobre instrumento de cuerdas. Entonces, mientras estaban haciendo este canto, estaban tocando un instrumento de cuerdas y dice: oh Yahvé, he oído tu palabra y temí. Oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Y entonces, de ahí en adelante, Habacuc comienza a describir la segunda venida de Cristo, pero aquí hay unas palabras claves que quiero hacer mención para poder entrar en todo esto que vamos a ver, unas palabras claves del Espíritu, que no son solamente de Habacuc, sino que el Espíritu Santo las repite por boca de otros profetas a lo largo del Antiguo Testamento, incluido el Señor Jesucristo, incluido también el apóstol Pablo. Yahvé, aviva tu obra. Mira, mi hermano, la obra de Dios es una sola obra, pero es una obra que pasa a lo largo de todos los siglos. Por eso dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. O sea, ahorita no está Zacarías, ahorita Israel no está regresando de Babilonia, ni están saliendo de un exilio de 70 años, va caminando, o sea, en medio de los tiempos, y el tiempo que estamos viviendo son ya otros tiempos avanzados, y dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Entonces, Dios mismo aviva su propia obra. Entonces, lo que Él está haciendo, mis hermanos, en el tiempo, y dice: en medio de los tiempos, dice aquí algo interesante: hazla conocer. Porque Dios, mis hermanos, puede estar haciendo algo que el hombre no conoce, y es muy triste no saber lo que Dios está haciendo y para qué estamos aquí. Necesitamos saberla. Hazla saber en medio de los tiempos. Los hombres, sobre todo los hijos de Dios, pero toda la tierra necesita saber qué es lo que está haciendo Dios. Unos oirán, otros no oirán. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Y vemos aquí que esa obra de Dios es en medio de los tiempos, y que en medio de los tiempos Dios la hace conocer. Es una frase muy parecida a la que se lee ahí en Daniel, que también en una cosa muy rápida, vamos a ir rápido al capítulo 2 de Daniel, del profeta Daniel, y antes de ver o de contar el sueño que tuvo aquí Nabucodonosor, que se lo reveló a Daniel y a sus compañeros por oración. Entonces dice aquí en el verso 19, inmediatamente siguientes, dice: entonces el secreto, fíjate, lo que había mostrado Dios a Nabucodonosor y que a él se le había olvidado, porque dice que se le olvidó, solamente por la oración fue revelada por Dios a Daniel y sus amigos. Entonces dice: el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Ahora, acuérdate de esto y vamos a notar esto, que a todos los capítulos juntos en una sola visión se le llama el secreto. ¿Secreto de quién? De esta visión. Así como en Habacuc dice: aviva tu obra en singular, en medio de los tiempos plural. Aquí dice: el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual dijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, singular, de siglos en siglos. Y los siglos son muchos, los tiempos son muchos, pero la obra a lo largo, mis hermanos, de todos los tiempos es de uno solo, es de Dios. Gloria a su nombre. Él es el Dios que a través de la historia, desde que la tierra fue tierra, desde que comenzó la tierra, Dios o el hombre, la historia del hombre, entró el tiempo de la historia del hombre, es Dios el que ha estado interviniendo en esto, porque no hay otro Dios además de todo eso, ¿no? Entonces, la obra de Dios a lo largo de todos los tiempos, pero es uno solo de quien es esta obra, es de Dios. Dice: porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, de Dios son el poder que se manifiesta en la obra de Dios a lo largo de los tiempos, y que Dios hace conocer su obra, y por eso habla del poder, que es el avivamiento de la obra de Dios por parte de Dios, y también habla de la sabiduría, que es Dios haciendo conocer su obra.
¿Quién es la sabiduría de Dios? Es Dios en Cristo, la sabiduría. ¿Y cuál es el poder de todo esto? Bueno, porque aquí habla de poder y sabiduría. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, qué triste, mis hermanos, es que Dios haga y que nosotros no entendamos nada de lo que Dios hace, pero de Dios es el poder y de Dios es la sabiduría. Versículo 21. Él, es decir, el poder, ese es de Él, muda los tiempos. Por eso, mis hermanos, los tiempos son varios, son muchos. Y hoy vamos a ver en Zacarías varios de esos tiempos por los que ha pasado la obra del Señor, son aquí mencionados. Y las edades, quita reyes y pone reyes. Parece que esas edades y reyes se relacionan, ¿no? Y lo dice, da la sabiduría a los sabios, como dice Habacuc, haz conocer tu obra en medio de los tiempos, y la ciencia a los entendidos. Él reveló lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas. Y ahora en los corazones de los reyes y del anticristo, también obviamente Dios lo sabe, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. No, esto es lo que habló el profeta. Entonces, ahí representa esa estatua con la cabeza de oro, los brazos y pechos de plata. Dice aquí la Biblia que tenía los muslos o el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con el barro, hasta que una piedra que ahora está en el cielo porque ascendió a la diestra del Padre, desciende a la tierra. Y entonces desciende para derribar la estatua, golpeándola en los pies en los días de los últimos reyes y en los días del reino dividido, para que luego esa estatua derribada, ahora la piedra que la derribó, crezca como un monte que llena toda la tierra, y se refiere al reino del Altísimo, aleluya, su reino que llenará toda la tierra, y con él los santos del Altísimo. Entonces, esa es una obra a lo largo de los tiempos, y de esto que habla aquí Daniel, habla también Habacuc, y habla también el apóstol Pablo cuando dice de la economía del cumplimiento de los tiempos, ¿no? La economía es aquel monte final que resulta de la mano divina, destruyendo lo que no es de Dios y edificando lo que es de Dios. El Señor Jesucristo también habló de ese tiempo y el cumplimiento del tiempo, y de que tenemos que estar atentos ¿a qué? A las señales de los tiempos. ¿Por qué? Porque Él habla de tiempos y de señales, y entonces coloca reyes y quita reyes, y nosotros tenemos que estar viendo por qué quita uno, por qué se pone otro, y tratando de entender esta labor de Dios, esta obrar de Dios en medio de los tiempos. Así es que de esto también habla Zacarías, porque toda la obra de Dios, mis hermanos, desde el principio al final, habla de la misma obra que Dios está siempre avivando y de la cual está revelando, haciéndola conocer en medio de los tiempos, y en cada tiempo vamos nosotros conociendo algo más de la obra de Dios, vamos conociendo más de Dios mismo y también del significado de nuestra existencia, porque estamos aquí no solamente como Israel, sino ahora como la iglesia de Dios, y no solamente como pueblo de Dios de Israel, sino ahora como la iglesia también de Jesucristo, no solamente el pueblo de Dios de Israel, sino la iglesia de Jesucristo. Voy a pasarme a sentar un segundito. Bien, vamos a continuar acá, sentado, tantito, ¿no? Entonces es no solamente la situación del pueblo de Israel en la historia y en los tiempos, sino pues la situación de la iglesia de Jesucristo, que se une con Cristo, con el Israel mesiánico. Entonces, solamente para repasar un poquito, vamos a ver el capítulo 9, pero para repasar vamos desde el capítulo inicial de Zacarías, y vamos a que nos puede algunas expresiones que son importantes que las reconsideremos. Esto es lo que nos puede dar un poquito más la idea más aproximada a la verdad que Dios nos está transmitiendo, porque a veces no es fácil, pero necesitamos considerar los textos otra vez.
Vamos al capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 10. Dice, y aquel varón, la encarnación mayúscula, ya vimos que es Cristo, porque se refiere al ángel de Yahvé, a Jesucristo, antes de la encarnación, no como ángel creado, sino como el mensajero de su faz, dice aquí la escritura. Dice, porque, y aquel varón, ¿no? El ángel, ya vimos que tiene que ver con oficio, esta palabra, un oficio. Entonces Jesús es el mensajero de Dios. Veíamos que hay personas no creadas y personas creadas que usan el oficio de mensajeros. Entonces el Hijo es el mensajero, Él es una persona engendrada por Dios, no creada, engendrada por Dios, pero hay ángeles que fueron creados por Dios que también son mensajeros. Te dije que vamos a empezar desde el principio para llegar a esto que vamos a llegar y tener mayor entendimiento. Entonces, esta palabra ángel, vemos que desde el principio, leímos en Zacarías, nos hemos referido a él como aquel varón que estaba entre los mirtos. Y ahora vemos en el versículo 11 que es aquel ángel con mayúscula de Jehová que estaba entre los mirtos. Verso 12. Respondió el ángel de Yahvé, luego en el verso 14 el ángel habla conmigo, y luego cuando ya vamos llegando al capítulo 3 de Zacarías, podemos ver que aparece ya como Yahvé mismo este ángel. Y mira el capítulo 3, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás es el acusador y Jesucristo es el abogado. Y dijo Yahvé, ¿no? Le quitó la palabra ángel, ya no porque sea un mensajero de Dios, sino porque ahora lo está identificando por su persona divina, ¿no? Y habla directamente de Dios a Satanás, o sea, al mismo diablo. Dice el Hijo, o sea, el ángel de la faz, Yahvé, el ángel de Yahvé, el Hijo, al diablo. Yahvé, o sea, mi Padre, te reprenda, oh Satanás. Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces vemos, mis hermanos, que este Yahvé, ya lo dijimos, el mismo ángel Yahvé, el varón entre los mirtos de la hondura. Acuérdense que los mirtos son arándanos, no hay ninguna diferencia entre mirtos y arándanos. Entonces está aquí en medio de los mirtos. Y vemos aquí un detalle. En el capítulo 3 está hablando en el tiempo de Josué, hijo de Josadac, y de Zorobabel. Él habla, o sea, en el segundo de los tiempos mencionados, pero en el capítulo 1, vean lo que él habla, lo que habla aquel ángel en el verso 12. El ángel Yahvé, hijo del Padre, intercesor ante el Padre, ora de esta manera. Respondió el ángel Yahvé y dijo, oh Yahvé Sabaoth, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? ¿Qué estamos descubriendo aquí? El periodo de Babilonia, es lo que estamos descubriendo, ha llegado a su fin para comenzar el periodo de Persia. Entonces, la obra de Dios estaba siendo realizada en medio del tiempo de Babilonia, aunque fuera difícil comprender qué obra era, pero se estaba gestando, estaba siendo cocinado un remanente de Dios para la restauración en ese tiempo. Y entonces aquí vemos la obra de Dios pasando por el periodo de 70 años de Babilonia, como dice el profeta, pero llegar al capítulo 2, cuando llegamos ahí al capítulo 2 y al capítulo 3, ya nos damos cuenta de que está hablando Zacarías, porque Zacarías es el que profetiza acá y habla de Josué, habla del ángel de Yahvé, de Josué hijo de Josadac, y de un periodo de tiempo, Zorobabel en el capítulo 4, y entonces ahí ya pasó de un periodo de tiempo a otro periodo de tiempo. Y luego hemos visto también algo relativo a Josué hasta el capítulo 6 y sus compañeros, que eran varones simbólicos, ¿de qué? De eventos del futuro. Y entonces ahora ya llegamos al capítulo 9, donde siguiente leer y nos vamos a encontrar con el siguiente periodo y con el siguiente
del siguiente y vamos a encontrarnos con la mención de Grecia y con el conflicto del pueblo, la hija de Sión con la hija de Grecia, pero luego vamos a ver la primera venida del Mesías, que fue después de Grecia en el tiempo de Roma, y más adelante la segunda vamos a encontrar con lo que está pasando ahora, exactamente antes de la segunda venida de Cristo. Y lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo, con el capítulo 14, que nos habla de la segunda venida de Cristo, y con estos terribles cataclismos que va a haber del sexto sello y de la séptima copa, y después continúa con el milenio. Un profeta, mis hermanos, cuya profecía pasa por todos estos tiempos porque es una sola obra en continuidad, es lo que estamos viendo, nos podemos dar cuenta de esto. Obra, dice, aviva tu obra, dice el profeta Habacuc, es una sola obra, aviva tu obra en medio de los tiempos, y justamente eso es lo que cantaba Habacuc, eso Daniel también lo habló, y sucede con este profeta que, siendo de la época del retorno le sirve solo como tipología para la época del fin, es decir, que en Zacarías no estamos nosotros viendo solamente las cosas del pasado de Babilonia, sino del tiempo de Persia, del tiempo de Grecia, del tiempo de Roma, hasta la venida del reino del Señor. Es decir, lo mismo que había hablado Daniel, también lo habla Zacarías, y todo esto es interesante porque se conjuga y todo se enriquece una cosa con otra, y entonces podemos comprender más, se puede comprender más si lo tenemos sobre la base de la obra del Señor en medio de los tiempos. Y dice, y en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Estamos en Habacuc 3. Y aquí hemos visto, y la vez pasada vimos cosas fuertes sobre Filistea, sobre el castigo a ciertos pueblos que no fueron fieles al Señor, aunque Dios, reservándose también aún de los pueblos infieles, un remanente para Él, porque dice que Él quiere que entre los suyos sea gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y entonces, aun cuando estábamos viendo aquella situación de las profecías contra Filistea y los alrededores, veíamos también que Dios se reservaba incluso de entre ellos un remanente que serían capitanes no solo de Filistea, sino del propio Judá. Insisto, qué misericordioso es Dios, qué glorioso es Dios, que se va a guardar un remanente de cada pueblo, etnia y nación que van a estar con Él. Ahí van a estar de todas las tribus, razas, de aquel remanente que el Señor se guardó de cada uno de estos pueblos. Y entonces vemos cómo esas visiones, una pasa por en medio de la otra, si nos podemos dar cuenta de por dónde pasó Daniel, pues pasó Habacuc, y ahora por dónde pasó Habacuc está pasando Zacarías, ¿no? Así las visiones se intercalan así y pasan las visiones, una en medio de la otra. Y no, mis hermanos, con cosas distintas, sino por las mismas cosas, pero cada visión, lo que vemos aquí es que le va añadiendo, le va enriqueciendo la visión general de Dios. Es decir, van poniendo más elementos a la visión general de Dios y van enriqueciendo esa visión de Dios, del poder y de la sabiduría de Dios, que es Cristo. Es decir, nos abre los ojos acerca de Cristo, que es el poder y la sabiduría de Dios manifestada en la obra de Dios en medio de los tiempos. Por desgracia, en el cristianismo se nos ha hablado del poder y la sabiduría de Dios en estos últimos años solamente en sanidades y en milagros y prodigios. Pero eso es verdad, eso lo aceptamos, aleluya, los milagros y los prodigios. Pero aquí estamos hablando de toda la historia profética, el poder y la sabiduría de Dios manifestándose, entrelazándose los profetas, cada profeta en su tiempo poniéndole un detallito a la profecía general de Dios, y nosotros entendiendo que este Cristo es Dios, el que está representado aquí como el poder y la sabiduría de Dios en todo lo profético, en medio de los tiempos. Así que vamos al capítulo 9, desde el verso 9, pero miren cómo habíamos terminado la parte anterior.
los 2 versículos últimos para encajar desde ahí. Quitaré la sangre de su boca, y viene hablando de los enemigos contra el pueblo de Dios y sus abominaciones de entre sus dientes. Y notemos aquí en medio de tales enemigos y abominaciones, dice, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá y Ecrón, que era la capital de Belzebú. Qué tremendo, hasta de ese lugar Dios tiene gente que va a sacar. Será como el Jebuseo. La misericordia y la gracia de Dios son gloriosas. Será como el Jebuseo, que había sido la capital de Jebús y llegó a ser la capital de Jerusalén. Y cómo Dios de lo peor puede hacer lo mejor, cuando su redención, mis hermanos, en su redención, Él se reserva un remanente para que ninguno vaya. 8. Entonces acamparé alrededor de la casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ella el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Fíjate, escucha esto que te voy a decir. Si Dios no quiere mirar, cuándo mirar y cuándo no mirar, porque a veces quiere mirar y otras veces Él no quiere mirar. Muchas cosas, mis hermanos, se pueden colar, pero si nosotros le pedimos al Señor que nos reserve bajo su cerco, como dice aquí, nada se cuela. Hay que pedirle a Dios que nos mire, porque si Él decide, escucha esto que te voy a decir, esconder su rostro por razones de pecado nuestro, entonces ahí, mis hermanos, no vamos a ver ni a Dios, ni va a querer ver muchas cosas Dios. Pero, entonces, muchas cosas se van a colar. Pero si Dios mira, nadie entra ni sale. Entonces dice aquí, acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Si Él no quiere mirar, como en el cántico de Moisés, escondí mi rostro porque me provocaron a ira. Entonces muchas cosas sucedieron, muchas entraron, y ni todavía hoy, mis hermanos, las cosas que entraron salen del todo. Pero aquí dice, ahora miraré con mis ojos, y miren con qué se relaciona esto. Y aquí cómo sigue, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Ahora, ¿en qué se debe de alegrar uno? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Aleluya. Ese es el motivo de nuestra alegría, debe ser el motivo de alegría también de la hija de Sión, obviamente, ¿no? La hija de Sión, que es de la que están hablando, tiene un rey que es nada menos que el Hijo de Dios. Gloria a su nombre. La hija de Sión tiene un rey que es ni más ni menos que el mismo Hijo de Dios. Es Jehová o Yahvé, que es igual a su Padre, que viene en nombre de su Padre, como lo estudiamos en el capítulo 2, y que ahora apenas ni siquiera lo recordamos, pero debemos tenerlo presente. Los que no lo tenemos presente, mis hermanos, hay que volverlo a leer, ¿no? Todo esto hay que leerlo. Tu rey vendrá, entonces dice acá, tu rey vendrá a ti. Bueno, hasta ahí es muy bonito, pero ¿qué tal que fuera Nerón? ¿Qué tal que fuera el anticristo? ¿Qué tal que fuera Saúl? Simplemente Saúl, ¿no? Dios no quería que el pueblo abandonara a Dios por seguir a Saúl, pero fue el pueblo el que quiso tener un rey como Saúl, y entonces Dios le advierte lo que iba a hacer ese rey y cómo se iba a enseñorear de ellos y cómo los iba a oprimir y a llenar de impuestos, los iba a testar y a ocuparlos en las cosas de él, en sus guerras, en sus negocios, por haber abandonado a Dios en espíritu y en su palabra. Prefirieron, mis hermanos, las cosas humanas y no las espirituales. Pero aquí miren el contraste entre Jesucristo, que aquí lo menciona ya más adelante, y va a insinuarnos, por ejemplo, déjame decirte esto de la historia de Alejandro Magno, va a insinuarnos de Julio César, no Chávez, sino de Julio César, el romano, de cuando Alejandro iba a venir a reinar. El primero tuvo que, Alejandro primero tuvo que dominar
una situación ahí dominar, pero que se le llama bucéfalo, un caballo que se llama bucéfalo, y nadie lo podía dominar, pero Alejandro Magno consiguió domar ese caballo que llegó a ser un caballo muy famoso de la historia. El caballo en que Alejandro el Magno entraba en sus conquistas, así como también después Julio César, entonces su tremendo caballo, y él decía, llegué, miré y vencí, ¿no? Porque los que peleaban eran los soldaditos. Él solo tenía que llegar en su tremendo caballo, jactarse de que había llegado, había mirado que había vencido, etc. Qué diferente es nuestro rey. Qué diferente es nuestro rey. Mire, aquí nuestro rey, lo que dice de él, tu rey vendrá a ti, oh bendito sea Dios. No es como el Alejandro Magno, como el César, que todos los soldados se la rifaban, se mataban, se rifaban la suerte, la vida en la guerra, y ellos ya nada más entraban como triunfadores. Aquí nuestro rey viene directo a ti, dice, vendrá directo a ti. Qué impresionante. Aleluya. Fíjate, tu rey vendrá a ti. Los otros hacen que tú vayas a él para servirle. Pero Jesucristo, este rey, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando. Solamente acuérdate, nosotros, conversión. Nosotros pensamos que fuimos a él, pero no fuimos nosotros a él. Él vino a nosotros. Dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Qué tremendo. Si tú eres un hijo de Dios, Él te humilde vino a ti. Es de lo que está hablando aquí. Humilde y cabalgando, no sobre un bucéfalo o sobre otro, sino cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. O sea, un burrito joven que nadie había montado. Esta era la manera en como el Señor Jesucristo, pero y ahora uno piensa, bueno, él viene en un burrito manso, no viene como Alejandro, no viene como Julio César, pero sin embargo destruye los carros, pero no los destruye a la manera que los destruimos los seres humanos. El Señor es capaz de destruir los carros dejándolos ahí para convertirse en instrumentos de agricultura. Miqueas habla de eso, déjame decírtelo. Y miren que él retirará las espadas de enoces, las lanzas también para trabajar la agricultura. Y miren que el rey es tan diferente, este precioso rey es tan diferente a los otros reyes. Es un rey manso, un rey humilde, montado en un burrito. Y dice más, él dice, justo y salvador. Ay, hermanos, qué diferencia, ¿no? A cuando se levantan aquellos jerarcas espirituales. Yo ordeno, yo digo, yo tengo la autoridad, yo soy esto, yo soy lo otro. No. Esos son hijos del diablo, perdóname. Los hijos de Dios no se expresan así. Jesucristo dijo, aprended de mí, aleluya. ¿Qué teníamos que aprender de él? Ser mansos y humildes de corazón, no engreídos y creyéndonos los únicos. No somos así, no somos así. Los hijos de Dios no podemos ser así. Él vino en un burrito, justo y salvador. Versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros, los caballos de Jerusalén. Fíjate, y uno pensaría que iban a destruir estos carros de los romanos, pero dice que aquí va a convertir a su propia ciudad en una ciudad de paz, que va a ser la ciudad del reino de la paz, Jerusalén, que quiere decir ciudad de paz. Ahora, ¿por qué uno empieza por estas cosas? O no empieza, el hombre no empieza por estas cosas, sino empieza matando a otros. Pero aquí el Señor empieza salvando a los propios, los suyos, de la locura, de la necedad, y entonces los va a introducir en el camino de paz. Paz sea en esta casa. Así decía Jesucristo. Él llegaba a un lugar y decía, paz sea en esta casa. Así saludaba a Jesús. Fíjate qué
diferencia de conquistador. Para conquistar uno llegaban a espada, a matar mujeres, niños y a lo que se encontraban ancianos o varón, lo que sea. Pero Jesucristo habla de esto. Pase a esta casa. Qué impresionante. Qué conquistador tan distinto, tan diferente. Dice, y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones. Los arcos de guerra serán quebrados, pero no por los enemigos, sino por ellos mismos que los usan. Cuando vean todo esto van a quebrar sus arcos. Se acabó, porque Él vino a traer paz. Entonces los que usan las armas de guerra, ellos mismos las quebrarán. ¿Cuándo? Al conocer a Jesús. Por eso, mis hermanos, hay tanta recomendación que tiene que ver con esta esencia de Cristo entre nosotros. Amaos fraternalmente, considérense los unos a los otros, ámense entrañablemente. No le debas a nadie sino el tener paz unos con otros. Híjole, qué importante. A veces ni en el matrimonio ni en la familia hay paz, ni adentro de uno mismo hay paz. Eso quiere decir que algo no está funcionando bien. Porque nuestro rey vino como un rey de paz. Qué impresionante. Así es que ellos quebrarán sus arcos al conocer a Jesús. Al conocer a Jesús debemos quitar todo signo de, todos símbolo de guerra, de enemistades, de pleitos, de contiendas, de envidias. Cuando conocemos a Jesús, todo eso tiene que ser quebrado. Esto va a ocurrir literalmente cuando el rey venga. Todas las barreras de rencor. También hemos tenido un toque de este precioso rey y debemos destruir todas las barreras de rencor, de rencillas, todas las barreras de resentimientos, porque hemos conocido al Rey de paz. Y entonces es despojarse de las armas y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Fíjate qué diferencia. Otros que profetizaron de esto lo dijeron. ¿Quiénes? Isaías, Miqueas habló de esto. La hija de Sión, 11. Y tú, dice aquí, viene hablando de la hija de Sión, también por la sangre de tu pacto, ¿no? Viene hablando de la hija de Sión, dice, y tú también por la sangre de tu pacto, no la sangre que tú derramas, sino por la sangre que se derramó para perdonar. Fíjate de qué está hablando el Señor aquí. Qué impresionante. Con esa sangre serás salva. Y tú por la sangre de tu pacto serás salva. La gente, mis hermanos, piensa que puede salvarse derramando la sangre de los otros, ¿no? Y se van a encontrar en el mismo infierno, jalándose los cabellos seguramente, los que tengan. Y si tienen pocos, los pocos que tengan. Entonces, no es con la sangre de otros que la gente se salva, es con la sangre de Cristo. Y también ya no por salvación, pero por testimonio del pueblo de Dios. Entonces, Él también estará dispuesto a derramar su sangre, no para que la gente se salve, porque con la sola sangre de Cristo se puede ser salvo, pero el pueblo de Dios derramará su sangre, la sangre del pueblo de Dios, para dar testimonio de la sangre de Cristo, que es así salva. Todos los mártires, todos los que han muerto han sido un testimonio, su sangre derramada ha sido un testimonio, la sangre de Cristo derramada para salvación. Y aquí dice, y hablará paz a las naciones
y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Y miren lo que dice el Señor aquí: yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Porque mira, la muerte del Señor Jesucristo no era solamente para los vivos de su generación, sino también para los que habían muerto antes de que viniera el Mesías esperado, y también para los que recibiríamos al Mesías por la palabra de los enviados de Jesucristo. Y entonces, esas son profecías. Y ahorita voy a leer tres que Dios habla de esto, que sacaría del Seol a los que estuvieran ya muertos en el Seol, cisternas sin agua. Ahí estaban, muertos ahí. El Señor los sacó. Aleluya. Aleluya. En el cántico de Ana en los tiempos de Samuel, en el primer libro de Samuel, vamos a ver aquí tres textos que nos van a servir como indicadores de todo esto. Son importantes estos versículos. Vamos al cántico de Ana, que está en el libro de 1 Samuel capítulo 2. Ahí dice Ana por el Espíritu Santo en el versículo 6. Márcalo, hermano. Yahvé mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Entonces acuérdense ese pasaje: Yahvé mata, él da vida, hace descender al sol y hace subir. Ahora pasamos al libro de los Salmos. Hay un pasaje semejante. Hay varios en la Biblia que hablan, pero uno de ellos está en el 16, versículo 10, y ahí habla del Señor, es decir, referido a Él. Hay otro que habla de los santos en los tiempos del Antiguo Testamento que esperaban al Mesías, murieron, descendieron al Seol, y Dios prometió sacarlos del Seol a estos santos, no solamente al Hijo, sino el Hijo que desciende al Seol. Él toma cautiva la cautividad y la saca. Pero de todas maneras aquí, el verso aquí es muy importante, el capítulo 16, versículo 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Híjole, delicias a tu diestra para siempre. Obviamente aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo, tipificado por David, pero que en Cristo esa es la suerte, nuestra suerte en Cristo también. No vamos a quedar ahí postrados en la muerte. Él nos sacará para estar en una situación ya no de corrupción. Gloria al nombre del Señor por su misericordia. Déjame ir a un salmo. Déjame apartar aquí Zacarías 9 y vamos a un salmito. Y hoy en la madrugada, Salmo 48. Yo estaba leyendo estos salmos anoche y hoy en la madrugada también. Cuánta riqueza hay en la palabra de Dios con respecto al entendimiento de su obra que le está haciendo. Qué impresionante es esto. Salmo 48, versículo 14. Dice acá: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y escuche eso: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aleluya. Hijo, qué impresionante está esto. Esto tenemos que conocer todo esto, mis hermanos, porque esto ya era una palabra revelada en el Antiguo Testamento, que Él nos iba a conducir aún más allá de la muerte. 49, 14 y 15 del Salmo. Dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte va para, y nota aquí, la muerte va a pastorear a los que van para el Seol. O sea, la muerte va primero y después el Hades, y por eso dice: la muerte y el Hades le seguirán, dice ahí la escritura. Entonces el Hades y el Seol
y antes de llegar al Seol está la región de sombra de muerte y hay puertas de muerte, por lo menos dos, ya lo vimos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, que tiene las llaves. El Señor tiene por lo menos dos llaves, la que pasa por la vida o de la vida a la muerte y de la muerte al Seol, que es otra puerta, y también el quinto sello dice que el Hades le sigue a la muerte. O sea, hay una región, mis hermanos, de sombra de muerte, unas regiones que no son todavía el Seol o el Hades, y por eso en Apocalipsis 20 dice que la muerte y el Hades entregarán a los muertos que había en ellos, lo entregarán al Gena. Había muertos en la muerte, en la región vemos sombra de muerte, y muertos en el Seol, que es el mismo Hades, y aquí vemos que la muerte guía al Hades. Dice, como rebaños que son conducidos al Seol, que es la traducción hebrea de la palabra griega Hades, ¿no? Es lo mismo, la muerte los pastoreará. Pero miremos aquí lo que el Señor va a pasar al final. Dice, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Habla de la muerte que había estado como Jacob. Dice que se encontraría con José en el Seol, pero como Ana tenía esperanza de salir del Seol, y esa esperanza aparece aquí, y miren, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Y notemos aquí que este es un salmo, fíjate, ¿de quién? De los hijos de Coré, que se salvaron, ¿no? Que se los tragara la tierra. Sus padres no oyeron a Moisés, algunos se quedaron con ellos cuando Moisés dijo, apartados de estos hombres, y los que se apartaron fueron los que escribieron este salmo, sus descendientes de todos ellos, porque se apartaron, pero otros se quedaron ahí y se los tragó la tierra, y entonces escribieron este salmo. Y nos podemos dar cuenta de que Dios aún en el Antiguo Testamento prometió sacar del Seol a algunos. ¿Por qué? Porque el Mesías, desde el tiempo de Adán, mis hermanos, ya estaba prometido. Entonces los que murieron creyendo en el Mesías que vendría, podrían haber vivido como hijos de Adán, como lo fue Abel, como descendientes de él, de Enoc, etcétera, pero murieron con esa esperanza. Ahora, el verso 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Por eso, cuando estudiamos la epístola del apóstol Pedro en el capítulo 4, la primera de Pedro, verso 6, algunos oyeron el evangelio cuando Jesucristo bajó al tercer día al Hades. Eso lo dice primera Pedro, y miren, vamos a verlo aquí, ¿no? Porque vamos a ver otros textos. Primera Pedro. Pero ellos, desde el 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? Bueno, el Señor Jesucristo. Dice, porque por esto, es decir, porque van a ser juzgados tanto los vivos y los muertos, también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Por eso que estamos aquí viendo estos salmos, el 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿De quién es este el salmo? Insisto, los hijos de Coré, que son los que se apartaron de sus padres cuando descendieron también al Seol, porque en el Antiguo Testamento todos descendían al Seol, pero en el Seol había varias secciones. Entonces, cuando Jacob dijo que iba a descender a encontrarse con José, él lo iba a encontrar no en el lugar de Abraham, ahí abajo en el lugar de los muertos, en el seno de Abraham, no en el lugar de tormento donde estaría aquel que Jesucristo dijo que estaría. O sea que había una separación y algunos ya estaban destinados a salir del Seol cuando Jesucristo bajara después de muerto y tomara cautiva la cautividad en esa sección, sacar del Seol del Antiguo Testamento, ¿no? A los que estaban ahí en esa sección que era más tolerable. Y entonces ya hemos visto que el cántico de Ana, en este cántico de Ana vimos esta situación en los salmos aquí, y vamos a leer el capítulo 68, versículo 20, que dice de los salmos, obviamente, es librar del Dios, nuestro Dios ha de salvarnos
y de Yahvé el Señor es librar de la muerte. Por eso es que Él tiene las llaves del infierno y tiene las llaves de la muerte. Entonces, son cosas que están claramente separadas en Apocalipsis 20, que la muerte y el Hades entregados, muertos que había en ellos, había muertos que estaban en el mar, pero no fueron entregados para el lago de fuego, pero los que estaban en la muerte y en el Hades, cuyo nombre no se halló en el libro de la vida, esos sí fueron al lago de fuego. Por eso, mis hermanos, hay en el libro de la vida que habla del Gena, o sea, que no se, hay libro de la vida en ese lugar del Gena, y el libro que no se halló escrito, o la vida, perdón, que no se halló escrito en ese libro de la vida, entonces va a ser echado a ese lugar del infierno. Pero pues fueron entregados, dice, y entonces la muerte y el Hades, no el mar, sino la muerte y el Hades, fueron lanzados también al lago de fuego, excepto los que tenían su nombre en el libro de la vida, que se van a presentar en el juicio del trono blanco. Ahora, ¿por qué o para qué se va a poner el libro de la vida en el juicio del trono blanco? Bueno, va a haber unos que están ahí apuntados y otros que no están apuntados, sino ¿para qué se va a abrir el libro de la vida? Entonces, déjame repetirte esto, que el Hades entregó a sus muertos y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, excepto los que tengan su nombre en el libro de la vida, que se van a presentar en el juicio del trono blanco. Esa idea o esto que habla aquí el escritor lo tenemos que entender, ¿no? Porque se va a abrir el libro de la vida ahí en el trono blanco. Y ahora pasamos al libro del profeta Oseas, juntémoslo con los salmos que hemos visto y con el cántico de Ana, y vamos al capítulo 13 y ahí en el verso 14 los podemos unir y juntarlos con esto. Y dice aquí, de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Entonces llegará la hora en el que no está escrito en el libro de la vida, inscrito ahí, o su nombre no está escrito, bueno, ya no hay otro lugar. Pero si está en el libro de la vida, seré la muerte de la muerte y la del Seol. Y entonces, aquí hay dos aspectos, algunos en donde no habrá salvación, pero hay otros que dice, de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y yo seré tu destrucción, oh Seol. Ese es el pasaje, mis hermanos, que recuerda el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, por eso es bueno que podamos ver distintos aspectos, ver el panorama más completo, porque a veces hemos simplificado mucho las cosas y cometemos un error de interpretación, ¿no? No hay que simplificar, hay que dejar que cada versículo pueda decir lo que es también y creerlo, y así como lo dice, lo vamos a creer, y hay otro que dice otra cosa también, y creerlo también lo que dice el otro, y no poner una en contra de otra, porque algunos dicen, a ver, los del trono blanco ya es la creencia que tenemos y que nos han dicho, pero cuando tú lees otros textos, te das cuenta que los que van a estar ante el trono blanco, algunos parece que van a estar en el libro de la vida, porque ahí se va a abrir el libro de la vida. Si no iban a estar en el libro de la vida apuntados, la pregunta es ¿para qué se abrió? ¿Y por qué Dios dijo que los iba a sacar de un lugar? ¿No? Entonces las dos cosas, los que se salvan, tanto los que no se salvan, salieron de la boca de Dios. Dice, es pregunta, ¿de la boca de Jehová no saldrá lo malo y lo bueno? ¿Dónde dice esto el Señor? Pues en el Antiguo Testamento. Y luego en Jeremías, en el libro de las Lamentaciones, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Entonces ahora sí volvemos a Zacarías rápidamente, porque nos detuvimos ahí en el verso 11 para hacer esta unión con Zacarías, que dice en la segunda parte del verso 11, capítulo 9, yo he sacado
tus presos de la cisterna en que no hay agua. A sacar gloriosa cosa. Dios se dispuso a sacar a los que esperaban en el Mesías y no lo conocieron en su tiempo, pero le creyeron, lo esperaron, y entonces Él llegó y cumplió las dos cosas. Una es para una como Lázaro y otra es, termino, Epulón, ¿se acuerdan de Epulón? Cuando hablamos de Epulón, aquel rico. Termino con el verso 12 para después continuar. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Fíjate esto, escucha esto por favor. Puede haber prisioneros que estaban esperanza. No todo se acabó cuando estaban prisioneros. Había prisioneros que decían, no, ya nos acabamos, ya esto se acabó aquí, ya mejor hagamos esto y hagamos lo otro. Pero otros eran prisioneros, pero tenían esperanza. Entonces, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Entonces, qué increíble, prisioneros, qué maravilla que pueda haber prisioneros con esperanza, porque prisioneros sin esperanza son, mis hermanos, desesperados. O sea, imagínate qué desesperación cuando había una prisión o hay una prisión de algo y tú no tienes ninguna esperanza. Por eso, mis hermanos, en este tiempo tan raro que estamos pasando, no te sientas prisionero o si te sientes prisionero, tienes una esperanza. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Qué terrible es no tener esperanza, pero qué glorioso es que haya prisioneros de esperanza. O sea, esperanza de que en Dios vamos a tener otro destino tan diferente. ¿Por qué? Porque hemos creído en su palabra, hemos leído su palabra, entonces tenemos una esperanza, Sabemos, mis hermanos, de quién ha venido esta palabra, sabemos de quién hemos recibido la palabra que hemos recibido, entonces la hemos creído y tenemos esperanza. Y dice ahí, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Ya lo había dicho antes, ¿no? Había dicho que eso se comerá tal y los otros se comerán lo siguiente, pero yo restituiré lo que se comió este y lo que se comió el otro, lo que se comió aquel otro. Y Dios es el Dios de la restitución. El mismo Job decía esto ya mucho antes, ¿no? Yo sé que aunque en mi carne perezca, aún en mi carne he de tener esperanza. Y entonces él tenía fe en Dios su Salvador. Hijo, hermanos, y ahora nosotros que Cristo ya vino, que el Espíritu mora en nosotros, que somos la iglesia, la novia de Cristo, ¿no tendremos más la esperanza más viva, más cercana, más avivada? Por supuesto que sí la debemos tener. Entonces nosotros podemos renacer, el hombre puede renacer a una esperanza viva. Y Job tenía fe en la resurrección. Fíjate, antes de la venida de los profetas y que se dijera todo esto, y después de Adán, fíjate, ¿qué le dijo Dios a Adán? Le dijo que le aplastaría la cabeza a la serpiente y que era el que tenía el imperio de la muerte. Entonces, desde el mismo Adán ya había profecía acerca de la resurrección. Bendito es el nombre de Dios, que todos los santos que mueren en Cristo duermen con la esperanza de la resurrección en aquel día, mientras su vida se va al paraíso a esperar el tiempo de la resurrección de Cristo. Ahí le vamos a dejar para continuar en el versículo 13 la siguiente vez. ¿Cuánto tiempo llevamos, Osiel? 1 hora 20 minutos. Ahí le vamos a parar, creo que es suficiente. Hubo mucha información ahora, pero escucha con calma la conferencia y escucha la anterior para que podamos tener comprensión de todo esto. Padre, te bendecimos, Señor, en esta hora. Vida y te damos gracias por tu palabra preciosa, Señor. Por tu palabra que nos da vida y nos da esperanza, porque es la palabra que viene de ti. Gracias, Señor, que Jesucristo es nuestra esperanza viva, nuestra esperanza de gloria. Y delante de ti pongo a tu iglesia y nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo,
Haznos ver esa esperanza con una cercanía de una experiencia en Dios espiritual, de poder saber que hemos sido llamados a esta esperanza de gloria para aquel día. Gracias, bendito Rey, que visitaste a Sión montado en un pollino humilde para traer paz. Bendito seas tú, Dios de paz, nuestro Dios. Bendito sea Señor Jesucristo, y bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo por todos los siglos. Señor Jesús, sé en el espíritu de cada uno de mis hermanos que están escuchando esto. Amén. Aleluya. Bien, mis hermanos, pues nos vemos para la siguiente. Que Dios les bendiga y firmes en esta esperanza del Señor. Lean la Biblia, créanle a Dios y caminemos con Él en la fe de Cristo. Amén.